¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno que están otra vez con nosotros. Gracias a Dios. Ya es viernes. Viernes de curso, viernes del curso del profeta Daniel. Gracias por otra vez estar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a su amigo Edgar Pulido, pastor, escatólogo de la Iglesia Jesucristo Gobierna. Gracias a Dios por estar con nosotros. Gracias a Dios estamos con bien, estamos vivos, estamos predicando, enseñando de la palabra de Dios y nos ha tocado, pues este curso ya es hoy la quinta lección. Hoy vamos a estar hablando del rescate de los tres amigos del horno de fuego, de los tres amigos del profeta Daniel. Gloria a Dios, hoy ya estamos a 12 de marzo del 2021 y pues muy bienvenidos todos. Si nos estás viendo en vivo, Dios te bendiga, y si nos ves posteriormente, pues también recibe toda clase de bendiciones de nuestro Dios. El Señor nos bendice primeramente con su presencia, con su palabra. Él está con nosotros, cuando nosotros lo buscamos, Él va a estar ahí bendiciéndonos, respondiéndonos, dándonos respuesta a todas nuestras necesidades, llenando nuestras vidas, nuestros corazones. Recuerda que el hombre fue creado con un gran vacío, o ese vacío que tiene el hombre pues solamente es del tamaño de Dios. Dios es el único que va a poder llenarlo, y por su bendita palabra podemos llenar ese vacío que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. Pues bienvenidos todos, gracias a Dios. Repito, hoy ya es la quinta lección, rescatados del horno de fuego. Vamos a estar viendo en Daniel los dos textos, son seguidos, Daniel 2, 46 al 49 y todo el capítulo 3 del libro del profeta Daniel. Son 30 versículos que vamos a leer en un momento más, y ahorita vamos a comenzar pues con el resumen de nuestra clase anterior. Gloria a Dios. Entonces, si gustan acompañarme, gloria a Dios, vamos a recordar sobre el sueño y su interpretación. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios. El sueño que tuvo Daniel, en este caso Nabucodonosor, y ese sueño fue revelado a través del profeta Daniel. Dios le dio entendimiento a Daniel y trajo bendición tanto a él como a sus tres amigos, y pues también a todos los sabios de Babilonia, ¿verdad? Por así llamarlos, entre comillas, porque son sabios del mundo, no sabios conforme a la sabiduría del Dios verdadero. Entonces, Daniel 2, 24 a 45, vimos cómo Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño vio una imagen, una estatua gigantesca. En el sueño, en esa imagen, vio Nabucodonosor que esa imagen tenía varios elementos, estaba hecho de varios elementos, tenía oro, plata, bronce, hierro y barro, y cada uno de esos elementos representa simbólicamente la historia humana vista como un todo, pero dividida al mismo tiempo en distintos periodos. Daniel le dice a Nabucodonosor que en su sueño Dios le había mostrado lo que había de suceder en el futuro. Este sueño aproximadamente, el tiempo de que vivió Daniel fue 605 años antes de Cristo. Entonces aproximadamente en ese tiempo fue que tuvo Daniel este sueño. Daniel y sus amigos en ese tiempo, cuando fueron hechos cautivos, apenas tenían 15 años de edad, estaban muy jóvenes, y Daniel le dice a Nabucodonosor que el sueño que Dios le había mostrado tenía que ver con el futuro. Esa palabra futuro en arameo, abab, significa que se cumpliría en los tiempos postreros. El sueño que había recibido Nabucodonosor iba a ser en su cumplimiento en los postreros días, o sea, en el futuro. Y entonces esta visión que tuvo, este sueño que tiene el rey Nabucodonosor, comprende desde el año 605 antes de Cristo y dura, que es el tiempo que estuvo en cautiverio el pueblo de Israel en Babilonia,
y va a durar hasta el establecimiento del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, cuando termine la semana 70, los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación que vienen o vendrán a este mundo al final, previamente al reino milenial de Cristo. En el sueño, en el versículo 28, vimos que escribió el profeta Daniel: hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Esta capacidad única para revelar los misterios, pues la tiene nuestro Dios, la tiene el Dios verdadero. Él es el único que puede decirnos por adelantado lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque es un Dios omnisciente, un Dios que todo lo conoce, es el Dios de la Biblia, es el Dios eterno. Amén. Gloria a Dios. Él sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Gloria a Dios. Es un Dios eterno. Él habita en la eternidad. Por eso Él sabe todas las cosas. Y por eso es el por qué nosotros podemos darle toda la gloria a este Dios verdadero. Podemos alabarle, adorarle, bendecirle. Él es digno de recibir toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Esa palabra imagen viene del arameo y del hebreo tzlem, así con T al principio, tzlem, y significa que el rey vio una imagen que significa una figura idólatra, una estatua, una ilusión, un parecido, una semejanza o una apariencia. Eso fue lo que vio en este sueño el rey Nabucodonosor. Y esta imagen se usa metafóricamente representando el rumbo futuro que tomarían los imperios gentiles mundiales a partir de esa fecha, 600 años antes de Jesucristo. Simbólicamente esta visión representa los gobiernos humanos temporales que iban a irse dando sucesivamente, que los vamos a comentar en un momento más, y al transcurrir el periodo de tiempo, Dios va a establecer, o todo este periodo de tiempo, Dios va a establecer finalmente su reino o su gobierno mundial, conocido en la palabra de Dios como el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces, desde una perspectiva histórica, es posible ya entender este sueño, porque han existido 4 imperios mundiales globales, gentiles, desde la época de Babilonia. Entonces los metales que aparecen en la imagen pues representan a estos 4 grandes imperios mundiales. En primer lugar, el oro representa al imperio de Babilonia, que es el imperio que está gobernando en el tiempo de Daniel. Después le seguiría otro imperio, otro reino, que es el de plata, representado por la plata, que es el imperio medo-persa. En tercer lugar vendría el bronce, el imperio de bronce, que es en este caso el imperio griego, el imperio de Grecia. Y finalmente el hierro representa lo que es el imperio romano. Estos imperios han conquistado y dominado al pueblo de Israel desde ese entonces, o sea, 600 años antes de Cristo hasta nuestros días, son poco más de 2600 años, y llegará este sueño, su interpretación pues llega hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se den por cumplidos los 4 reinos que se vieron en este sueño. El valor decreciente de los elementos que vimos, porque decrecen del oro, la plata, al bronce, al hierro, al barro, sugieren una reducción del gobierno absoluto de los reyes de cada porción. Pero por otro lado, esos metales su dureza va en aumento. El aumento de la resistencia de los metales, o sea, va siendo más fuerte. También tiene una representación que significa que esos imperios, su poderío militar iba a ir creciendo. O sea, primero fue Babilonia, después siguen los persas, luego los griegos y por último los
romanos. Estos imperios terrenales mundiales que vio el rey y fue interpretado por el profeta Daniel, pues ninguno de ellos literalmente gobernó toda la tierra, sino solamente el mundo conocido, pero siempre gobernaron sobre la tierra prometida, sobre el pueblo de Israel. Entonces, en la imagen, la cabeza de oro es el imperio de Babilonia, que es la cuna, sabemos, de todas las religiones y de los gobiernos paganos que dieron inicio años antes en Babel, pero que estaban gobernando en ese tiempo. Aproximadamente el imperio babilónico gobernó 86 años hasta que lo sucedió el imperio medo-persa, y viene, ahí en Babel, a través de Nimrod, que empezó a construir esa famosa ciudad de Babel, que significa confusión, pues ahí empezó la cuna de la idolatría y de la religión pagana, satánica. Después vino un reino inferior, que fue el medo-persa, quienes sorpresivamente atacaron a los babilonios, que se sentían muy seguros, pero fueron conquistados por ellos. Luego vino un tercer reino, que es el imperio griego, comandado por el famoso Alejandro el Grande o Alejandro Magno, y fue llamado así el imperio de bronce porque tanto sus escudos como sus cascos eran hechos de bronce, y conquistaron con una rapidez el imperio griego. Los griegos conquistaron con una rapidez sorprendente y pues llegaron hasta la India, toda esa zona conocida de ese tiempo, ellos la conquistaron. Finalmente llegó el imperio romano, conocido como el imperio de hierro. ¿Por qué de hierro? Porque todos tanto sus escudos, sus espadas, estaban hechas también de hierro. Y finalmente dice la palabra que el cuarto reino, dice, fue fuerte como el hierro, es el imperio romano, y también dice que hasta el final de los pies de esa figura sale un último reino, que es el último reino o el último imperio romano renacido, que será el reino o el imperio del anticristo, que en este caso ese último imperio, que todavía no está ha sucedido en la historia, pero que está pronto ya a suceder, solamente durará 7 años, y que representa la forma final del dominio gentil del mundo, y que este imperio es el imperio romano renovado al final de los tiempos, y que será dirigido, como comentamos, por el anticristo. Entonces, la nación de Israel siempre ha sido cautiva desde el año 605 a.C. y hasta nuestros días sigue estando en esa cautividad. Siempre ha estado sometida por su rebelión ante Dios. Dios ha permitido que otros pueblos la hayan sometido. Los babilonios, los medopersas, griegos y romanos siempre la han mantenido sometida. Es más, los romanos, el último imperio que los sometió en el año 70 después de Cristo, al comando del general Tito, llegaron a Jerusalén, destruyeron la ciudad, mataron a la mayoría de los judíos que se encontraban ahí, y destruyeron el segundo templo, cumpliendo la profecía dicha por nuestro Señor Jesucristo años antes de ir a la cruz del Calvario, donde dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida de ese templo. Y a partir del año 70 después de Cristo, el pueblo de Israel fueron dispersados por todo el mundo. Y a pesar de su renacimiento del pueblo de Israel, que renació en mayo de 1948, pues el pueblo de Israel ha continuado cautivo. Fíjense, desde el año 70 hasta 1948, casi durante 1900 años estuvieron cautivos en todo el mundo, no tuvieron tierra. Cuando regresan
Dios les permite regresar a su tierra en 1948, pero siguen dominados por las naciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que reconquistaron una parte de su tierra, que no han reconquistado todo lo que Dios les prometió al pueblo de Israel, pues a pesar de ello, pues no pueden hacer lo que ellos quieren, ni siquiera en su tierra. Por ejemplo, en el Monte Santo, donde fueron construidos el primero y el segundo templo, donde Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a Isaac como un sacrificio. Ahí ni siquiera pueden estar los judíos, o pudieran reconstruir ese tercer templo, que bueno, dice la palabra que será reconstruido. No sabemos a ciencia cierta si le permitirán en ese mismo lugar o lo harán a un lado el pueblo de Israel, pero no tienen ni siquiera permiso, a pesar de que ellos están dominando ese lugar. No tienen ni siquiera permiso, siguen siendo dominados por todo el mundo, a pesar de que ya renacieron como nación. Al final de este sueño vimos como una gran piedra fue cortada, dice la palabra, no con mano, y esa piedra es de origen divino, es de origen sobrenatural, y esa piedra se convierte en un monte. El monte simbólicamente en la Biblia representa a un reino, como lo podemos ver por ejemplo en Isaías capítulos 2, versículos 2 y 3, dice así: acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, gloria a Dios, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. O sea que la piedra que se convierte en ese gran monte representa el reino de Dios, representa el quinto reino. Después de estos 4 reinos o imperios gentiles mundiales, viene un quinto reino, pero es el reino de Cristo, es el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo mismo, el Mesías, que regresa, amén, después de 2000 años, después de que murió en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo a los 40 días, amén. Él prometió regresar al final de la semana 70 para venir y gobernar directamente este mundo ahí en Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces, esa piedra que se convierte en gran monte, dice que golpea los pies de la imagen, de esta estatua, y hace que ese golpe pues hace caer toda esa imagen, toda esa estatua, haciendo caer a todos estos imperios y estableciendo el imperio de nuestro Señor Jesucristo, o el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Eso sucederá al final de la semana 70. El último imperio gentil gobernado por el anticristo será destruido ahí en la guerra, en la batalla del Armagedón, y es como resultado, dice la palabra ahí en Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, que será establecido el reino de Dios. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo durante 1000 años. Gloria a Dios. El quinto gobierno o el quinto imperio será el de nuestro Señor Jesucristo, y ese sí durará 1000 años. Gloria a Dios. No como el que dijo Hitler, ¿verdad? Que dijo que el imperio alemán iba a gobernar 1000 años y no tuvo éxito, acabó en un desastre queriendo imitar lo que Cristo había dicho, pero pues lógicamente Dios no se lo permitió. Pero Jesucristo sí va a venir y va a gobernar durante 1000 años, hasta que se creen cielos nuevos y tierra nueva. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. La última parte de la imagen de la estatua estaba conformada por los 10 dedos de los pies, que representan, dijimos, el último gobierno mundial gentil, que es el gobierno del anticristo, y los 10 dedos también representan a los 10 reyes que gobernarán simultáneamente
con el anticristo durante la primera mitad de la semana 70, y después durante la segunda mitad de la semana 70 dice que ellos entregarán toda su autoridad al anticristo para que gobierne nada más 3 años y medio. Los 10 dedos de los pies entonces representan, 5 dedos representan a naciones del occidente y 5 dedos representan a naciones del oriente, que no se hacen alianzas humanas, pero no se mezclan entre ellos mismos. Entonces el gran Dios le mostró al rey lo que había de acontecer en lo porvenir, a través de este sueño que tuvo y que fue revelado por medio del profeta Daniel. Entonces le dice Daniel al rey Nabucodonosor: este sueño es verdadero y es fiel su interpretación. ¿Por qué? Porque venía del Dios verdadero. El sueño revelado por medio del profeta Daniel hasta nuestros días, comenzando desde el año 600 a.C., se ha cumplido cabalmente. Eso es lo extraordinario de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumple. Aquí podríamos decir que la palabra de Dios ahí es la palabra de Dios, que es la Biblia, es completamente verdad. Tiene que ver con un Dios de verdad. Amén. Ningún otro libro se le puede comparar, ningún otro libro religioso escrito por los hombres. Este libro, la Biblia, fue escrito por 40 personajes que fueron utilizados por Dios. Todos fueron inspirados por Dios. 40, simplemente como un testimonio de que Dios es el que habló a través de ellos. Entonces, la Biblia es la verdad, no miente. Todo lo que está escrito en este bendito libro se va a cumplir, se ha cumplido a cabalidad, y todo lo que falta, que ya es muy poco, gloria a Dios, antes de la venida del reino milenial de Cristo, que son los 7 años del último gobierno gentil mundial que dirigirá el anticristo, que está a punto de comenzar, gloria a Dios, amén, y que al final de este reino será destruido para dar paso ya finalmente al gobierno eterno de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces esa es la interpretación, el sueño y la interpretación por parte del profeta Daniel del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que fue un sueño a futuro en su momento, pero que se ha cumplido a través de la historia y que está ya casi por terminar su cumplimiento. Gloria a Dios. Entonces ahí vamos a dejar el repaso. Hoy vamos a comenzar con la lección número 5, que es rescatados del horno de fuego. Como conclusión de la enseñanza anterior, leeremos algunos versículos y de cómo fue el resultado, o qué resultado obtuvo Daniel por haber recibido la revelación de este sueño, ya que Nabucodonosor había prometido favores, dones, regalos a quienes se lo interpretaran. Entonces, como resultado de la interpretación del sueño, Daniel recibió honores. En primer lugar, el Dios de Daniel, el Dios de la Biblia, fue reconocido por Nabucodonosor como el Dios de los dioses, como el Señor de los señores, como el Dios más importante aún dentro del panteón de dioses de los babilonios. Y en segundo lugar, Nabucodonosor, el rey, hizo a Daniel, lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y lo hizo jefe supremo de todos los sabios de Babilonia por toda la sabiduría que había en el profeta Daniel. También dice la palabra que honró a sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Eso está escrito en Daniel 2, 46, 49. Para concluir la enseñanza del viernes pasado, que dice así: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Dice: y el que revela los misterios, pues pudiste revelar
este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, regalos, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Son los tres amigos con los nombres paganos que les impusieron, y dice la palabra que Daniel estaba en la corte del rey. Gloria a Dios. Hoy estamos viendo la estatua y el horno de fuego, que es la porción de las escrituras que vamos a leer hoy en el libro del profeta Daniel, que es todo el capítulo 3. Vamos a leerlo. Dice el capítulo 3 de Daniel, del versículo 1 al 30. Síganme con mucho cuidado y con un poquito de paciencia vamos a leerlo y luego vamos a ir a explicar parte por parte. Dice así, Daniel 3:1. Dice: el rey Nabucodonosor, después de todo lo que había sucedido, hizo o se le ocurrió hacer una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey, y estaban en pie delante de la estatua que levantó Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: se les manda a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, se postren y adoren a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al sonido de bocina, flauta, tamboril, arma y todo instrumento de música, se postre ante la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones, eran chismositos, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos son Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey dijo con ira y con enojo: tráiganme a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El rey les habló, les dijo: ¿es verdad? Les preguntó: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora les pregunto: ¿están dispuestos a que al oír el son de bocina, flauta, tamboril o el sonido de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en esta misma hora serán echados en el horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach, Abednego respondieron al rey. Le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
y si no sepas, oh rey, que no servirá, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, o sea, aquí retaron los tres amigos de Daniel a Nabucodonosor, y dice que Nabucodonosor se enojó, se llenó de ira, demudó su aspecto, su rostro contra ellos, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy fuertes, vigorosos que tenía en su ejército, que los atasen para echarlos al horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, calzado, turbantes, vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apresurada, apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a quienes habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados en el horno. Entonces Nabucodonosor quedó espantado porque hizo una pregunta y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron ustedes a 3 varones dentro del horno? Entonces el rey les dijo, más bien los consejeros le respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo no a 3, sino a 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y al aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Gloria a Dios. Es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces ellos salieron del medio del fuego, y se juntaron todos, gobernantes, sátrapas, capitanes, consejeros del rey, para mirar a estos 3 varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a humo o a fuego. Entonces el rey dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió a su ángel y los libró, porque ellos confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gracias a Dios por su bendita palabra, y le pedimos sabiduría a nuestro Dios Altísimo para que Él nos dé entendimiento y podamos aprender cosas nuevas en este día por medio de su bendita palabra aquí en el libro del profeta Daniel. Amén, así sea. La estatua de oro, este enorme ídolo que mandó construir Nabucodonosor de su dios, de un dios babilonio, tenían muchos dioses los babilonios, probablemente era el dios Marduk, que era un dios principal entre los babilonios. Él dice que este ídolo medía 60 codos de alto. Cada codo es aproximadamente, cambiado al sistema métrico decimal o que manejamos, es aproximadamente, tiene una altura de 27 metros. Es la altura que tenía esta estatua o esta pues más que imagen, sí era una estatua de oro que medía 27 metros de altura, que es similar a un edificio de aproximadamente 10 pisos de alto, y dice que de ancho tenía casi 3 metros de ancho, o sea que era una estatua enorme, era un ídolo enorme. La orden dada por el rey fue que todos, sin distinción alguna, que al escuchar el sonido de bocina, flauta, tamboril, arpa, cualquier
sonido de un instrumento musical, se tenía que postrar y adorar esa gran estatua, que era una estatua de oro, que este rey Nabucodonosor había levantado en honor a uno de sus dioses, aunque la palabra no dice qué dios era exactamente, qué dios de los babilonios. Quiero comentar algo muy importante aquí para comenzar, que Satanás es la serpiente astuta, que sabemos que es el ex querubín grande protector caído que se rebeló contra Dios. Conoce muy bien la música y la utiliza para desviar la adoración al Dios verdadero, a los falsos dioses, ya que él fue creado, dice la palabra, que fue creado como un ángel, como un querubín, que era un querubín musical, y él fue creado para dirigir los coros celestiales de adoración de los ángeles en el cielo ante la presencia de Dios, como dice Ezequiel capítulo 28. Para eso fue creado este querubín. Y entonces él conoce muy bien la música. La música está muy relacionado con el ambiente espiritual, y dice que este rey mandaba que se escuchara cualquier clase de instrumento musical, y al momento de escuchar la música tenían que empezar a adorar a esa estatua. Dice que los tres jóvenes hebreos, que sus nombres hebreos son Ananías, Misael y Azarías, se negaron rotundamente a postrarse y adorar la estatua de oro, a costa de aún perder sus propias vidas, ya que conocían a Jehová su Dios y respetaban al Dios que les había ordenado dentro de los 10 mandamientos de la ley de Dios dados a través de Moisés en Éxodo 20, 1 al 5, que no podían adorar a otros dioses. Dice, Éxodo 20, 1 al 5, dice así, si gustan acompañarme en sus Biblias, el segundo libro de la Biblia dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo aquí en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Los tres jóvenes, de acuerdo a la enseñanza que habían tenido de la palabra de Dios estando en su nación Israel antes de caer en cautividad, dice, ellos sabían que no se podían postrar ante nadie más que ante su Dios, solamente se postraban ante Jehová su Dios, adoraban a su Dios, y a ningún otro Dios adoraban ni se postraban. Aquí Nabucodonosor sabemos que es una figura y representa en lo espiritual a Satanás, la serpiente astuta, ya que Satanás siempre buscará que el hombre se postre y lo adore, ya sea a él directamente, a Satanás, o a que adore a otros falsos dioses, que se desvíen de la adoración del Dios verdadero, que el hombre adore a ídolos, a imágenes, a semejanzas del Dios verdadero. Y dice la palabra que aún Satanás se disfraza como un ángel de luz, y se disfraza como un ídolo supuestamente, entre comillas, bueno, que nos traerá beneficios si nosotros le honramos y le adoramos. Así el diablo siempre se ha disfrazado a través de la historia, de las religiones, a través del primer engaño que cometió a través de Adán y Eva, y ahí precisamente en Babilonia, que es la cuna de las religiones falsas, de las falsas religiones, la cuna de la política
gentil mundial, pues ahí se presentó para engañar a través de esa estatua y querer que los hebreos mismos que estaban cautivos adoraran esa estatua o esa imagen. Entonces vemos también a través de la historia cómo este ser espiritual, que es Satanás, cuando estuvo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, Él lo tentó ahí en el desierto, y una de las cosas que le pidió Satanás a Jesús es que Jesús lo adorara, lo cual fue rechazado rotundamente por nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas 8 dice que después de que le pidió que lo adorara, Satanás le pidió a Jesús, Jesús le responde y le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás, que Satanás significa adversario, el adversario de Dios. Es una frase cuya traducción al castellano es aún todavía más fuerte, más violenta, por así decirlo. Jesús mismo le dijo a Satanás con sumo celo y enojo, le dijo al diablo: lárgate de aquí, Satanás, no te voy a adorar a ti, porque al Señor, a mi Padre, al Dios verdadero, es al único que se debe de adorar. Entonces aquí podemos ver cómo Satanás, este querubín caído, su enfermedad desde su rebelión, ahí en Ezequiel capítulo 28 está escrito cómo este querubín protector se rebeló en contra de Dios. Siempre su enfermedad, su obsesión, ¿cómo llamarla?, su frustración, su rebelión, siempre Satanás ha querido que se le adore a él. El problema está que este querubín no fue hecho para que se le adorara a él, no fue creado para que los demás lo adoraran, más bien fue creado para dirigir los coros de adoración allá en el cielo, delante de la presencia de Dios. Pero fue tanto su poder, no sé cómo llamarlo, su investidura, que no la supo manejar. Y dijo un día: no, pues ¿por qué voy a adorar al Dios verdadero? Mejor voy a permitir que mejor me adoren a mí. Se creyó el que se le pudiera adorar a él. Entonces eso se le convirtió como que en una enfermedad, una obsesión a Satanás. Siempre ha querido que se le adore a él, pero él no fue creado para ser adorado, fue creado para adorar, en este caso adorar a su Dios creador, pero no lo quiso y por eso se convirtió en el adversario de Dios. No alcanzó salvación, amén. Su condenación fue fulminante, amén. Podemos pensar que por el hecho de haber estado delante de la presencia de Dios, de conocer al Dios vivo, de que su rebelión fue algo terrible, por eso no alcanzó la redención Satanás. El hombre sí, nosotros sí alcanzamos la redención. Entonces, esta historia de la negativa de los 3 jóvenes hebreos a inclinarse y adorar la estatua o el ídolo construido por Nabucodonosor y su posterior liberación del horno de fuego, la podemos considerar como una historia que es una historia profética. ¿Por qué? Porque ya que es un tipo y tiene mucha similitud con la persecución que ha sufrido el pueblo de Dios durante todas las épocas después de la caída del hombre, y también tiene que ver con la última etapa del gobierno gentil mundial, cuando se levante el anticristo y pida que se le adore a él, que se le adore, que el mundo entero le adore a él como si él fuera Dios. Entonces tiene que ver con esta historia de la estatua que levanta el rey Nabucodonosor. Por eso podemos decir que es una historia profética. En ese tiempo, en los 7 años de la persecución de la semana 70, dice la palabra que los tanto cristianos como los judíos que aceptarán a Cristo como su Señor y Salvador, al Mesías Jesucristo, ellos serán
serán perseguidos por no adorar la imagen que será levantada por el anticristo en ese tiempo. Dice que el anticristo va a levantar una gran imagen, probablemente sea una imagen tan grande como de esos 30 metros que construyó Nabucodonosor, pudiera ser una gran imagen que pues a través de la tecnología actual se pueden hacer muchas cosas, y que el anticristo va a levantar esa imagen para que todo el mundo lo adore, como está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 13, que ya estudiamos en el curso de Camino al Apocalipsis. Al ser echados los 3 hebreos al medio del horno de fuego ardiendo, Nabucodonosor, dice la historia, dice el pasaje que leímos, que ya no vio a 3, se espantó porque ya no vio a 3, sino vio a 4 figuras que se paseaban sin que les sucediera absolutamente nada. Y quedó sorprendido que no fueran nada más 3, sino que fueran 4, y que además el cuarto tenía similitud al Hijo, ahí dice, de los dioses. La identidad de esa cuarta figura que aparece en el horno de fuego al lado de los 3 jóvenes hebreos, nosotros los cristianos la atribuimos a una teofanía o a una aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ya que más adelante en Daniel 7, capítulo 7, versículo 13, dice que Daniel hace referencia al Hijo del Hombre, y haciendo una conexión con esta referencia del Hijo del Hombre a una referencia que es divina, a un ser divino que es el Hijo del Hombre, y que por el otro lado pues los judíos nada más sugieren que esta cuarta figura, los judíos que no han reconocido a Jesucristo como el Mesías verdadero, ellos dicen que bueno, fue un ángel nada más que se apareció ahí para ayudar a los 3 amigos o primos de Daniel, enviado este ángel por Jehová para ayudar a estos 3 jóvenes a que salieran ilesos de esa prueba a la que fueron sometidos. Pero repito, nosotros los cristianos creemos que fue nuestro Señor Jesucristo, una teofanía o una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Quiero decirles con respecto a este horno de fuego, que el fuego, bíblicamente hablando, tiene 2 concepciones que son básicas. El fuego simboliza, en primer lugar, lo que es el juicio de Dios. Dios, siempre que habla de sus juicios, siempre ha utilizado el fuego como un instrumento de su juicio. Por ejemplo, tenemos el juicio de Dios a los ángeles caídos, que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, versículo 41. Jesús dijo: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí vemos cómo el fuego es un instrumento de juicio de parte de Dios. Vemos también que Dios, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, cuando vino el juicio de Dios sobre estas 2 ciudades pecadores llenas de pecado sexual, de la sodomía o de la homosexualidad, como queramos llamarle, Dios los castigó a estas 2 ciudades destruyéndolas con fuego. También dice la palabra que los cielos y la tierra actuales serán enjuiciados al final por medio del fuego, serán destruidos. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Gloria a Dios. Otra vez, el fuego como un instrumento de juicio de Dios, dice, y de la perdición de los hombres impíos. Gloria a Dios. Y finalmente, dice Apocalipsis 21, 22, que Dios creó el lago de fuego, que es la muerte. También la palabra de Dios lo llama la muerte segunda o la condenación eterna, y que es a través de un lago de fuego que arde eternamente. Amén. Entonces, en primer lugar, el fuego
se le conceptualiza en la palabra de Dios como un juicio de Dios. Pero también en la Biblia el fuego, en un sentido positivo, también simboliza purificación, simboliza limpieza, simboliza prueba, que fue lo que pasaron los 3 amigos de Daniel en este caso. Significa proceso, es un proceso. Dios nos mete en ocasiones a pruebas de fuego. Amén. Es uno de los bautizos que habló nuestro Señor Jesucristo, que dijo: y ustedes serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. Amén. Jesús dijo que Él mismo sería bautizado por un bautismo de fuego, que fue su crucifixión, fue cuando Él fue muerto en la cruz. Ese fue el bautismo de fuego de nuestro Señor Jesucristo, y que fue ese bautismo de fuego sirvió a nosotros para que fuéramos purificados y limpiados de nuestro pecado. Amén. Porque Jesús es el Cordero de Dios pascual, el que no tenía que haber ido a la cruz, pero fue por amor, porque Él no había pecado, pero Él fue por amor a morir en nuestro lugar. O sea, Él tomó ese bautismo de fuego en nuestro lugar. Gloria a Dios. Pero a nosotros los cristianos también pasamos por esos momentos de fuego, de pruebas que hay en nuestra vida, de procesos que vengan a nuestra vida. ¿Para qué? Para ser purificados, no para ser destruidos ni enjuiciados. Hay fuegos de prueba que vienen a los cristianos. ¿Para qué? Que Dios los utiliza para que seamos purificados, limpiados, santificados. Amén. Para que seamos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. A través de las pruebas Dios nos llena más de su Espíritu. A través de esas pruebas de fuego Dios las utiliza en el sentido positivo para bendecirnos. Gloria a Dios. Como escribió nuestro Señor Jesús ahí en Lucas 12:49, dice, luego Jesús dijo: fuego vine a echar a la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. Un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Gloria a Dios. Entonces vemos ahí el concepto del fuego, que es un fuego, dice la palabra, que Dios es fuego purificador. Es fuego consumidor cuando se trata de juicio, pero es fuego purificador. Es más, uno de los símbolos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es precisamente el fuego. Es agua, fuego, gloria a Dios, es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y también los judíos conocían el concepto del Hijo del Hombre que comentamos hace ratito, hablando de esa cuarta figura que apareció en el horno de fuego, que estaba junto a los 3 hebreos y que estaba ayudándoles. Ese concepto divino del Hijo del Hombre, Jesús mismo hizo referencia al mismo, y ellos mismos se escandalizaron. Dice ahí Lucas 22, 66 al 71, dice así: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, le trajeron al concilio para juzgar a Jesús, diciendo, le preguntaron: ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el ungido? Dínoslo. Y les dijo: si yo se los dijere, no lo van a creer. También si les preguntare, no me responderán y me soltarán. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a ese ser divino que aparece ahí en el capítulo 7 de Daniel, dice, el Hijo del Hombre, haciéndose llamar Jesús a sí mismo el Hijo del Hombre, dice, se sentará a la diestra del poder de Dios. Ahí se sentó nuestro Señor Jesús como el Hijo del Hombre, como un ser divino, amén, como el Hijo de Dios. Entonces dijeron todos. Luego le preguntaron a Jesús: ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús les dijo: ustedes dicen que yo soy, que lo soy. Gloria a Dios. Se espantaron, y ahí fue cuando lo inculparon, lo condenaron injustamente. Se pasaron por alto la ley para juzgar a nuestro Señor Jesucristo, pero Él no decía otra cosa más que la verdad, porque Él es el Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por lo anterior historia,
La anterior historia de la estatua que Daniel, que el rey Nabucodonosor construyó para que todo el mundo la adorara, y en este caso los 3 hebreos no la adoraron, pues es una historia que se aplica a los 2000 años de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque desde que inició la iglesia de Cristo ha sufrido persecución. Siempre la iglesia de Cristo hemos sido perseguidos. ¿Por qué? Por no adorar, no postrarnos ante los ídolos, la religión, la Inquisición, las religiones, ¿verdad? Hay religiones que si no te postras ante su Dios, por ejemplo Alá, pues te tachan de incrédulo, y te matan, te cortan la cabeza. Si no te inclinas ante los dioses del mundo, pues eres mal visto ante las religiones. Si no adoras a los demonios, también eres perseguido. Los cristianos hemos sido perseguidos. Como quieras llamarlo, religiones, demonios, como son lo mismo, ídolos, es exactamente lo mismo. Y nosotros como cristianos solamente debemos adorar al Dios verdadero, así como lo hicieron los 3 hebreos. Rechazaron adorar esa estatua de oro, rechazaron postrarse delante de ella a pesar de sus propias vidas. Ellos solamente adoraron a Jehová su Dios, y nosotros los cristianos solamente adoramos a nuestro Dios verdadero, que sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios, es un Dios único, compuesto de 3 personas en este caso. Gloria a Dios. Los 3 jóvenes, dice la historia, no sufrieron ningún daño por su obediencia al Dios verdadero. El fuego no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se les achicharró, se les quemó, no les pasó nada, la ropa no se les quemó, estaba intacta su ropa, ni siquiera tenían olor de fuego, de humo siquiera, ¿verdad? Si usted se acerca a una fogata, o cuando hace una carne asada, ¿verdad? Y se pone ahí junto al carbón, ¿cómo queda oliendo su ropa? Queda oliendo a ese fuego, a ese carbón. Bueno, ellos estuvieron en un horno de fuego, estaba prendido 7 veces, el calor era 7 veces más intenso que lo acostumbrado, y ni aún así les pasó nada. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con ellos, porque ellos decidieron obedecer al Dios de la Biblia, obedecieron el primero de los mandamientos, que es específico: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. O sea, las imágenes para los cristianos son prohibidas, amén, o en la palabra de Dios, para los verdaderos hijos de Dios. Si tú tienes una religión donde te han hecho imágenes, adorar imágenes, santos, vírgenes, eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Es una invitación a que tú dejes de adorar esas imágenes, que las hagas a un lado de tu vida, que no te postres ante esas imágenes, esas semejanzas del Dios de los cielos. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Gloria a Dios. Y por su obediencia, estos 3 hebreos no les pasó absolutamente nada. Gloria a Dios. Y así también, si tú eres obediente al Señor, el Señor te va a guardar de cualquier prueba, de cualquier horno de fuego al que seas sometido. Gloria a Dios. El Señor va a estar ahí contigo, el Señor te va a estar guardando cuando tú seas obediente al Dios de los cielos, al que hizo los cielos y la tierra, al verdadero Dios. Amén. Recordemos que Satanás siempre querrá que tú adores falsos ídolos, falsas imágenes, falsas estatuas, falsos dioses. Amén. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos muestra que solamente al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, es al único que nos podemos postrar y adorar delante de Él. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios por su bendita palabra. Yo escuché hace poco un testimonio de un cristiano en Irak, un cristiano iraquí, que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, y que por su fe puesta en Jesucristo, pues en un lugar de mucha persecución a los cristianos,
el Islam, los musulmanes, pues están ahí, no permiten que los cristianos sean levantados. Dice que fue tomado por su fe en Cristo, fue apedreado, le rociaron 20 litros de gasolina, ¿sí? Le prendieron fuego y por su fe dijimos en nuestro Señor Jesucristo, y que Cristo lo guardó milagrosamente. Después de que le echaron 20 litros de gasolina, dice, él cuenta su testimonio, entiendo que está en las redes, él sobrevivió y no tuvo ningún tipo de quemadura en su cuerpo. Gloria a Dios, exactamente lo que le pasó a los siervos, a los 3 hebreos que decidieron obedecer al Dios de la Biblia. Algo bien importante, fíjense la diferencia, dice que cuando Nabucodonosor estaba tan enojado, cuando los 3 hebreos le dijeron que no iban a adorar a su estatua de oro, él se enojó tanto, dice que mandó prender el horno 7 veces más caliente de lo acostumbrado. Dice que como era tan apremiante su orden, dice que los que trataron de aventar, o más bien los que metieron o aventaron a los hebreos al horno, dice que el fuego los alcanzó y los consumió. Ese mismo fuego que no les hizo nada a los 3 hebreos, amén, ese mismo fuego sí los destruyó a aquellos que los aventaron al horno de fuego. Gloria a Dios. Y así es, cuando tú estás con Cristo, ninguna prueba de fuego podrá en contra tuya. Amén. Gloria a Dios. Las puertas del Hades, del infierno, del fuego, no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. O sea, quiero que entendamos esto. Ese mismo fuego, si no tienes a Cristo, sí te va a consumir. Amén. Gloria a Dios. Pero si tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, ese fuego, en lugar de ser un fuego de juicio para tu vida, será un fuego purificador. Amén. Es el fuego del Espíritu Santo que viene sobre tu vida. Gloria a Dios. Entonces, finalmente, y para terminar, para concluir este pasaje en la historia del libro del profeta Daniel, por segunda ocasión, al terminar la historia, dice que Nabucodonosor se acerca y les dice, ve a los tres hebreos y al cuarto que estaba caminando junto con ellos ahí en el horno de fuego, los llama a los 3 y les dice salgan, y dice que ellos salen intactos, no les había pasado nada. Se sorprende Nabucodonosor, y por segunda ocasión al rey Nabucodonosor no le quedó de otra más que dar reconocimiento al Dios de los hebreos. Ya lo había hecho con Daniel, en primer lugar, cuando Daniel le había revelado el sueño. Ninguno de sus sabios magos babilonios le había podido dar la explicación, la revelación del sueño, y dice que Daniel se la da, y Nabucodonosor reconoce al Dios de los hebreos. En primer lugar, lo reconoce como el Dios de los dioses, y no le queda de otra a Nabucodonosor, hace lo mismo con el Dios Elohim de los 3 hebreos que él había echado al horno de fuego. Reconoce que el Dios de los hebreos es infinitamente superior a cualquiera de los dioses del panteón de los babilonios, y aún establece un edicto. Dice Nabucodonosor, hay de aquel que se meta con el Dios de los hebreos, con el Dios de los judíos, con el Dios de los 3 hebreos que fueron echados ahí al horno de fuego. Hay quien se meta, dice, y él decretó que el que hiciera esto sería descuartizado y convertidas sus casas en muladares, o sea, en basureros. Amén. Porque ya ven que los mismos babilonios, varios de ellos fueron con el chisme, diciéndoles, ¿sabes qué? Vimos a los 3 hebreos que no adoraban a tu imagen, y de ahí vino la cólera del rey Nabucodonosor. Pero al final
no le quedó de otra a Nabucodonosor que por segunda vez diera la gloria y la honra al Dios de los judíos, al Dios de los hebreos. Amén. Jesús mismo nos enseñó, la salvación viene de los judíos, la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los cristianos, que la iglesia de Cristo nació hace 2000 años, fue a través de la muerte y resurrección de un judío. Amén. De esa cuarta figura que apareció ahí en el horno de fuego. Gloria a Dios, esa cuarta figura es una teofanía, es una aparición de Cristo. Gloria a Dios, que lo salvó, que lo rescató y que el Señor quiere rescatar tu vida, amén, aunque estés pasando por una prueba de fuego en estos momentos ahí en tu vida, aunque estés en el horno de fuego, gloria a Dios, si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios va a venir a tu vida y ese fuego, en lugar de ser un fuego de juicio, se va a convertir en un fuego de purificación, de bendición para tu vida. Gloria a Dios. Entonces, para terminar, yo te invito a que aceptes a Jesús, a esa cuarta figura, gloria a Dios, que es el Hijo del Hombre, amén, que como dijo Nabucodonosor, parece el Hijo de los dioses, pues sí, es el Hijo del Dios viviente, amén, el Dios todopoderoso, Elohim, y es el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, te invito, vamos a hacer una oración para terminar esta enseñanza, esta quinta lección. Damos gracias a Dios por su palabra, por la bendición que estamos recibiendo en este día. Oramos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos has permitido estar delante de ti, aprendiendo esta quinta lección del libro del profeta Daniel. Gracias, Señor. Hemos visto cómo fueron rescatados estos 3 hebreos, amigos de Daniel, Señor, fueron rescatados del horno de fuego y gloria a Dios, no les pasó absolutamente nada porque obedecieron al Dios de los dioses, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Gracias te damos, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y Señor, no te había aceptado como Jesús, como mi Salvador, a Jesús como mi Señor y Salvador, y ahora mismo lo estoy haciendo. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, como el Hijo del Hombre en mi vida, como aquel que vino a salvarme, a librarme de ese fuego eterno. Gloria a Dios. Hoy recibo a Jesús, me arrepiento de mis pecados y paso del fuego condenatorio, del fuego de juicio de Dios, paso a un fuego purificador de salvación a través de mi Señor Jesucristo. Te acepto como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados y comienzo a caminar contigo. Dame revelación en tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias te doy, Señor, por esta bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias otra vez por acompañarnos en esta tarde. Su amigo Edgar Pulido. Les doy las gracias. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias. Les invito a que sigan estando con nosotros. Tenemos tiempo de oración los miércoles 7:30. El curso, en este caso el profeta Daniel, empezamos los viernes 7:45 y tenemos las reuniones también de los domingos ahí en la iglesia Jesucristo Gobierna, que también grabamos y transmitimos en la tarde para que aprendamos todos de la palabra de Dios. Pues shalom, bendiciones, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros y recuerda la palabra Maranata, nuestro Señor Jesucristo viene ya muy pronto y lo estamos esperando. Así sea. Amén.